¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Mi querido Ángel Valdera se encuentra aquí con nosotros para platicar de un tema que viene resonando desde el sábado, si no mal recuerdo, el caso de Silvano Aureoles. Y vamos a platicar a fondo del mismo. Querido Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Jesús, pues saludos cordiales desde Querétaro a ti y a tu público. Gracias, querido. Pues yo de entrada te preguntaría, Silvano Aureoles, ¿en dónde ubicamos a Silvano Aureoles en todo este ecosistema político, mi querido Ángel, y en la situación actual que se enfrenta? ¿Cómo la valoras? Pues mira, hay que pensar que él fue fundador del PRD y te Ujú. recordarás que incluso uno de los motivos de desaparición del PRD fue la formación de tribus Ajá, sí. muy sectarias. Y bueno, el PRD comenzó a pudrirse y hay que tomar en cuenta que si tú hasta el año pasado estabas en el PRD, ahora sí quiere decir que pasaste por momentos vitales de la historia de este país. Uno, el fraude electoral de 2006, porque te recordarás que hubo una negociación en lo oscurito de los chuchos, tal como Ujú. hizo Diego Fernández de Ceballos y los panistas para avalar el fraude patriótico, entre comillas, contra Cuauhtémoc Cárdenas. No es que Salinas se va a legitimar en la práctica. Pues en realidad no se habla mucho de eso, pero los chuchos hicieron lo mismo, el dejar el fraude, el abandonar la lucha de Andrés Manuel López Obrador, que todavía fue candidato del PRD en 2012, pero ya casi con un pie fuera del PRD. Y Silvano Aureoles ahí se quedó con los chuchos, con personajes impresentables como Jesús Ortega, como Jesús Zambrano, como el este nefastote de Nayarit, Guadalupe Acosta Naranjo, y bueno, también por eso fue el candidato del PRD a la gubernatura de Michoacán. Hay que recordar que el PRD en Michoacán sí tenía mucha fuerza, pero no es digamos, una fuerza única. Hoy en día, gran cantidad de perredistas, incluso que formaron parte en niveles bajos del gobierno de Silvano Aureoles, pues se pasaron a Morena, que eso fue lo que pasó. Morena, una gran vertiente a nivel nacional, se nutre de ex perredistas. Entonces, Silvano Aureoles, pues lo tenemos que ubicar en las corrientes de los chuchos, aunque no estuviera formalmente, pero sí, ahora sí que en acciones con una política de los chuchos. Tan es así que buscó ser candidato presidencial en vez de Xóchitl Gálvez. Te acordarás que incluso lo bajaron a la mala, órale, pues porque ya tenían todo el tinglado armado, los de supuestamente mexicanos contra la corrupción, de Claudio X González, el Junior tóxico, y que Silvano Aureoles incluso salió a quejarse, pues de que no, él creía que se iba a competir. Tú te acordarás que no hubo nada de competencia. Silvano Aureoles es de la gente del PRD que se vendieron a la derecha, porque eso es lo que hay que decirlo. O sea, después del fraude electoral de 2006, uno no puede entender cómo el partido que gana las elecciones, porque los ganó la coalición por el bien de todos, en ese tiempo era Convergencia, hoy MC, y el PT, ganó las elecciones Andrés Manuel, ganó las elecciones esa coalición, y uno se hubiera esperado un PRD combativo, empoderado, en términos de decir, ok, nos hicieron fraude, no pudimos vencer, pero en el Congreso, etcétera, vamos a ejercer una resistencia para de lo perdido lo que aparezca y en la siguiente llegar con más fuerza. Silvano Aureoles fue de los que doblaron las manitas, pues a cambio de prebendas,
¿no? Y son los que llevaron a la muerte del PRD, porque creo que este abrazo con el PAN totalmente atípico, desdibujado, no creo que exista un país en el mundo donde la izquierda se alía con la derecha. No, en elecciones no, en una coalición no. Y acá sí, entonces Silvano Aureoles era de los, bueno, es de los perredistas, porque ya no existe el PRD, pero es de los perredistas que siempre estuvo empujando alianza con las antípodas, que era el PAN, y justificando lo injustificable. Otro elemento, Jesús, ¿dónde lo tenemos que ubicar? Porque eso es relevante. Ujú. El financiamiento de Latinus, que te recordarás que incluso Andrés Manuel López Obrador salió a declarar públicamente que ya sabía que detrás de Latinus estaban los familiares de Roberto Madrazo funcionarios del gobierno de Michoacán, específicamente su secretario privado, Marco Antonio Estrada Castilleja, y también panistas, fíjate, Roberto Madrazo, que fue candidato del PRI, el gobernador de Michoacán del PRD, y Patricia Olamendi, por medio de su hijo Miguel Alonso, que fue subsecretaria de Relaciones Exteriores de Vicente Fox. Todos detrás del financiamiento de Latinos. Y lo más probable es que el financiamiento aportado por Silvano Aureoles, pues no haya sido dinero privado de él, sino es altamente probable el desvío de recursos. ¿Te acuerdas que dio una rueda de prensa ayer, no sé si fue ayer o hoy, eh, el actual gobernador de Mm. Michoacán, Sí, sí. porque él planteaba, además yo me acuerdo de cuando llega Ramírez Bedoya, de esa cosa extraña del túnel de escape Mm. que manda a construir Silvano Aureoles de este búnker de Morelia, de la Casa de Gobierno. A mí siempre me llamó la atención, Jesús, porque los túneles de escape los construyen los narcos. Sí. Culiacán, ¿no? Los túneles en la frontera para el trasiego de drogas, para el trasiego de personas, ¿no? El tráfico de personas. Entonces, lógicamente, en Michoacán, pues siempre se hablaba de que Silvano Aureoles, de una u otra manera, protegió, impulsó a los cárteles en su estado. Pues fueron 6 años de crecimiento. Hoy en la mañanera de hoy miércoles 3 de marzo, te recordarás que se planteó el problema de las extorsiones a limoneros y aguacateros en el estado de Michoacán. Esas extorsiones no comenzaron a la llegada de Morena. Morena llega apenas en 2021, en octubre de 2021, a gobernar Michoacán. Es muy poco para un estado donde salieron los acuerdos de la tuta con la hermana de Felipe Calderón, cuando la hermana de Felipe Calderón, la famosa Cocoa, quería ser candidata a la gubernatura de Michoacán. Entonces, estamos hablando de un estado en el que se fue generando la violencia a lo largo de múltiples gobiernos priistas, porque ahí el PAN nunca ha llegado a gobernar, pero se ha gobernado el PRI con ayuda del PAN y Silvano Aureoles llegó también con la alianza del PAN. Entonces, es un personaje central del PRIAN RD, pero ya quitémosle RD. A final de cuentas fue de los últimos gobernadores del PRD, por lo tanto, uno de los últimos activos de un cierto nivel
que en realidad gobernó Michoacán de manera mediocre. No sé si tú te acuerdes, porque yo sí lo vi, cuando en change.org en 2019 se pedía auditoría. Fíjate, el pueblo de Michoacán hace 6 años, pedían auditoría del gobierno de Silvano Aureoles. Y el hecho de que firmaran más de 50,000 personas, 25,000 de los cuales en menos de 4 días firmaron, pues creo que sí la dice mucho de lo que el pueblo de Michoacán o la imagen que tenía Silvano Aureoles del pueblo de Michoacán. Entonces, lo tenemos que ubicar como un personaje central del PRIAN-RD, como uno de los tantos gobernadores de la oposición. Te acordarás que él anduvo con estos gobernadores federalistas tratando de hacer una oposición activa en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y yo agregaría poco democrática, pues porque la utilización de Latinus ha sido una utilización de un medio que calumnia, que miente, que bueno, ya de entrada, Lord Montajes, ¿no? O un payaso como Broso, insultando incluso al presidente, pues porque seguían, Jesús, una línea editorial. Y que no nos cuente Silvano Aureoles que él no tiene que ver y que era una cuestión de su secretario privado, ¿no? O que tampoco Patricio Lamendi venga y nos diga, no, es que eso lo hace mi hijo, yo nada tengo que ver. O Roberto Madrazo, del cártel de las medicinas, diciendo, no, pues es que son mis hijos, ya están grandecitos, son sus negocios. Esa historia ya la vimos con los hijos de Marta Sagún, ¿no? En donde Marta Sagún y Vicente Fox deslindándose de que sus hijos son muy buenos para hacer los negocios, salen, etcétera, ¿no? Entonces, pues mira, está prófugo porque ya nos confirmaron que sí hay orden de aprehensión. Te recordarás que Latinus y Azucena Uresti incluso dieron la nota de que lo habían detenido. Ujú. Y bueno, estamos ya en marzo, Jesús, marzo, abril, mayo, 3 meses para salir a votar por un nuevo poder judicial. Porque también eso hay que decirlo. Una cosa es una acusación con el actual poder judicial, donde todavía el fin de semana vimos la liberación de grandes personajes o medianos personajes, pero ligado a grandes personajes de los cárteles. Y bueno, otra cosa es que ya este tipo de acusaciones se den con un nuevo poder judicial no faccioso, no controlado por la señora Norma Piña y sus secuaces, que en realidad se han convertido en cómplices tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco, que también es delincuencia organizada. Yo no sé por qué es la categoría de delincuencia de cuello blanco como si fuera una delincuencia más light, más limpia, más tolerable, más aceptable. Para que tú cometas un delito de cuello blanco, necesitas tener un grupo organizado, Eh, porque incluso las truculencias son más complicadas, son más finas, es las finanzas, incluye notarios, cárteles inmobiliarios, contratos leoninos, o sea, a final de cuentas la delincuencia de cuello blanco pues es también una delincuencia organizada. ¿Qué tendríamos que esperar, Jesús? Pues andaba ahí Silvano Aureoles diciendo que él daba la cara, que se entregaría, etcétera. Bueno, ¿qué esperaríamos? Que dé la cara y que haya un juicio justo, porque como lo señaló la presidenta, esta cuestión de Silvano Aureoles no es reciente, viene ya de una denuncia de años atrás. Entonces, pues ojalá se haga una investigación y que tenga que pagar, que pague. ¿Cuál es la gran sospecha, Jesús? Desvío de dinero, o sea, dinero que te entrega la federación desviado
para otros objetivos. Y muchos creemos, sospechamos que parte del dinero de todo, tuyo, mío, de mi familia, se desvió a Latinus. Es más que probable que haya sido en ese sentido. Oye, tío Ángel, y personajes, porque esto hay que decirlo, ahorita en parte lo mencionabas, en esta excelsa exposición que haces, que secuestraron a este concepto de la izquierda, que se vendieron como esa izquierda, y que yo todavía te soy honesto, y lo comentaba en la mañana, me quedé sorprendido cuando decidieron quedarse en el PRD y no seguir a López Obrador, no porque uno los necesitara o pensara que se requerían, sino precisamente por esa sobrevivencia que regularmente muestran las personas como ellos. Y yo no sé si fue demasiada soberbia, si creyeron que de verdad ellos podían representarse en el PRD, si fue esa vanidad de creer que no iba a pasar nunca López Obrador al poder. Pero ahí se quedó él, Mancera, Graco, los Chuchos, personajes verdaderamente impresentables, oye. Graco Ramírez, ahí está, y todo lo que pasó en Morelos, todavía con fiscales transeccionales que siguen operando para ese tipo de gente. No, mira, yo creo que en la historia reciente de este país, la izquierda mexicana que estaba en el PRD se salieron con Andrés Manuel López Obrador. Yo nunca milité en el PRD, pero tengo muchos amigos y amigas cercanas que sí militaron al PRD. Sí vi el nacimiento del PRD, no decidí afiliarme al PRD, sí decidí afiliarme a Morena, yo milité en el Partido Mexicano de los Trabajadores, que en realidad se extingue después de apoyar el Frente Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas, pero la izquierda mexicana en realidad buscó otros derroteros. Hay que recordar que el registro del PRD venía del Partido Comunista Mexicano, que hubo intentos como el PSUM, como el PMS, Partido Mexicano Socialista, pero que también en esta alianza, pues un frente, digamos, de izquierda amplia, y eso también tenía que pensarlo Morena actualmente, se coló gente como Jesús Ortega, ¿eh? En su momento tenemos que recordar que Jesús Ortega era líder con este Talamantes del llamado Ferrocarril, que se convirtió en el Partido Socialista de los Trabajadores, PST. Ellos se incorporan al PRD, el líder era Jesús Ortega, y entran al PRD, pero a final de cuentas se convirtieron pues en una especie de caballos de Troya. No necesita ser un licenciado en ciencias políticas y menos tener un posgrado para darte cuenta que una gente de izquierda no se podría aliar al PAN. Mira, no estamos hablando del voto útil del año 2000, en donde sectores de la izquierda votan por Vicente Fox, promueven el voto por Vicente Fox para sacar al PRI de los Pinos. Eso se llama voto útil y eso lo han utilizado los españoles, por ejemplo, ahorita para que no regresara el Partido Popular, o lo hizo la izquierda francesa cuando en la segunda vuelta era la derecha contra la extrema derecha de Marine Le Pen. Bueno, pues entonces la izquierda francesa llama a votar por la derecha. Eso es voto útil. No estamos hablando de un acuerdo. No, lo que hizo el PRD, los chuchos, fue más grave. Fue una... Pues yo digo que a lo mejor Jesús se quitaron la máscara. Y entre ellos Silvano Aureoles. Se quitaron la máscara, entraron a la cuestión de los negocios. Lógicamente, si tú te vendes, pues sales barato. Apoyaron la reforma energética de 2013. Sí, les dieron chance de no votar porque se tenían los votos suficientes de esa reforma constitucional. Pero eh, en los hechos, todo este grupo de Silvano Aureoles y los Chuchos fueron en un sentido totalmente en contra de la historia, totalmente en contra del origen del partido y pues además fue una afrenta para los más de 500 perredistas asesinados
comenzando en el sexenio de Salinas de Gortari, despuesito del fraude del 88. Yo todavía me acuerdo el asesinato de dos personajes centrales, Obando y Bravo, michoacanos, que habían colaborado con Cuauhtémoc Cárdenas en el gobierno de Michoacán, que tenían, digamos que las pruebas del fraude electoral de Salinas de Gortari, porque eran dos operadores político-electorales, pero no de los que van al... No, políticos electorales en términos de análisis de datos que te permitían entender que había habido fraude. Entonces, mira, ahí sí en un pragmatismo verdaderamente atroz, pues los dirigentes de los chuchos, y ahí está Silvano Aureoles como esta parte, pues deciden, pues ya ni siquiera convertirse en cabezas de ratón, yo digo que hasta en cola de ratón, porque les dieron unas cuantas migajas, les permitieron gobernar Tabasco, porque una cosa es el PRD antes de la salida de Andrés Manuel y otra cosa es en la salida. De hecho, todo el periodo 2006-2012, muchísima gente dejó el PRD y gente que no estaban en el PRD le pedían a Andrés Manuel que dejara el PRD. Ahora, en la práctica era un gravísimo error. Por la ley no se podría formar un nuevo partido político y Andrés Manuel ya no habría podido ser candidato. Tuvo que tener el registro del PRD para competir en 2012. Pero ya en 2012 él ya sabía que el PRD se había echado a perder. Y ahí están sus productos, gobernadores como Graco en Morelos y Silvano Aureoles en Michoacán. Mi querido Ángel Valderas, siempre es un verdadero placer escucharte, aprender de ti, platicar contigo aquí en nuestra comunidad, amigo. Muchísimas gracias. Pues más porque los tenemos aquí cerca, Jesús. Querétaro colinda con Michoacán y aquí a Querétaro nos llegan estudiantes de varias zonas de Michoacán y es muy interesante porque la gente te platica de manera directa cosas que está viviendo, no de oídas. Pues un placer, Jesús. Por aquí saludos a tu público y qué bueno que ya recuperaste tu canal. Así es que ahora para adelante, a ver si no te demanda Salinas Pliego.